Esa noche quedará grabada en mi memoria como un instante mágico y prohibido, imposible de olvidar. Hola, me llamo Lucía, tengo 42 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo empezó una tarde gris en el pequeño pueblo de Chinchón, a las afueras de Madrid, en la casa nueva que habíamos comprado con mi marido. Era un día cualquiera, o eso creía, cuando mi suegra decidió visitarnos. Pero ella no es una suegra común, es una mujer que irradia una energía irresistible y una belleza que desafía el tiempo. Mi suegra, Dolores, tiene 49 años, pero parece mucho más joven. Su figura es impresionante, curvas generosas que se mueven con gracia, piernas largas y elegantes que siempre resalta con medias de encaje y faldas que dejan entrever la piel tersa y luminosa. Su cabello castaño oscuro cae en ondas suaves hasta los hombros, con algunas canas que disimula con tintura, dándole un aire sofisticado. Sus ojos verdes brillan con una chispa traviesa y su sonrisa, amplia y acogedora, tiene el poder de derretir a cualquiera. Dolores siempre ha sido una mujer disciplinada, cuida su salud con dieta mediterránea, caminatas matutinas por el Parque de El Retiro y clases de pilates. A pesar de su edad, conserva una energía y sensualidad que me dejaron sin aliento desde el primer día que la conocí. Mi esposa, Carmen, tiene 28 años, es hermosa y elegante, pero cuando Dolores entra en una habitación, todos los ojos se vuelven hacia ella. Más de una vez han confundido a madre e hija por hermanas. Esa tarde, Carmen tuvo que viajar a Valencia por trabajo, dejándome solo en casa con Dolores. Yo estaba enferma, con un resfriado que me mantenía en cama, y trabajaba desde casa. Dolores me llamó para avisarme que en su edificio habían cortado el gas por una reparación y que vendría a visitarnos, preocupada por que no me quedara sin nada para comer. Sin pensarlo mucho, acepté. Cuando llegó, la vi entrar con su impermeable ligero, que apenas cubría el vestido veraniego que llevaba debajo, ajustado y revelador, acentuando cada curva de su figura. Sus medias de encaje y tacones delicados hacían que sus pasos fueran suaves y seductores. La casa se llenó con su aroma, un perfume floral con toques de vainilla y madera, envolvente y cálido. Mientras preparaba la cena con una destreza y elegancia propias de una chef, conversábamos sobre la vida, el trabajo de Carmen y nuestros recuerdos compartidos. Dolores tenía esa habilidad innata para hacer que cualquier momento se sintiera especial, y yo, a pesar de mi malestar, me sentía viva y atrapada en una atmósfera casi mágica. El día se transformó en una noche llena de risas, confidencias y una tensión que no supe cómo explicar. La presencia de Dolores, su mirada, sus gestos suaves y la manera en que rozaba mi brazo mientras hablaba, despertaron en mí sensaciones que jamás imaginé sentir por mi suegra. Esa primera parte de la historia apenas comienza a desvelar los secretos de aquella noche, que sería mucho más intensa y sorprendente de lo que podría haber previsto. La tarde se fue desvaneciendo y la luz del día se tornó en un crepúsculo cálido que se filtraba a través de las cortinas de la sala. Dolores seguía en la cocina, moviéndose con esa mezcla de seguridad y delicadeza que hacía imposible apartar la mirada de ella. El aroma a ajo, perejil y pimiento asado llenaba el ambiente, mezclándose con la fragancia de su perfume, creando una atmósfera casi embriagadora. Yo, todavía envuelta en mi bata de algodón, apenas podía concentrarme en mis correos electrónicos o en el sonido de la lluvia que golpeaba suavemente los cristales. Carmen estaba fuera, y yo sentía una extraña mezcla de soledad y compañía a la vez, soledad porque ella no estaba, y compañía porque Dolores había llenado el vacío con su presencia imponente y su sonrisa cómplice. Me di cuenta de que no era solo su belleza física lo que capturaba mi atención, sino esa energía vibrante que parecía irradiar de cada uno de sus movimientos, de cada palabra que pronunciaba con ese tono grave y dulce, como un susurro en medio de la calma. Dolores habló entonces de sus años jóvenes, de las fiestas en los años 80 en el centro de Madrid, cuando bailaba hasta el amanecer con vestidos ajustados y tacones altos, siendo el centro de todas las miradas. Contaba cómo los hombres la buscaban para bailar, cómo salían a cenar y a tomar copas, y cómo ella disfrutaba de esa sensación de ser deseada y admirada. Su voz se volvió más suave, casi melancólica, recordando a su difunto marido con una mezcla de cariño y nostalgia. Mientras escuchaba, no pude evitar fijarme en la forma en que su falda se ceñía a sus caderas, en cómo sus piernas parecían infinitas bajo la luz tenue, y en cómo sus ojos verdes me miraban fijamente, como si quisieran contarme un secreto que solo yo debía saber.
El calor en mi pecho creció, una mezcla de admiración y una atracción que me sorprendía a mí misma. Dolores me preguntó entonces cómo estaba realmente, más allá del resfriado y las excusas. Le confesé que me sentía un poco sola, que Carmen se había ido y que, a pesar de que la quería, a veces la distancia y la rutina creaban un vacío difícil de llenar. Ella me escuchó atentamente, acercándose un poco más, rozando mi mano con una suavidad que hizo que un escalofrío recorriera mi piel. Me dijo con una sonrisa pícara que entendía perfectamente esas sensaciones, que ella misma había pasado por momentos similares cuando su marido se ausentaba por trabajo, y que a veces, el calor humano y la complicidad de alguien cercano eran el mejor remedio contra la soledad. La forma en que pronunció esas palabras, susurrándolas casi al oído, hizo que mi corazón latiera con fuerza y que mi mente se llenara de imágenes imposibles y prohibidas. No pude evitar preguntarme qué pasaría si cediera a esa tentación silenciosa que parecía emanar de cada gesto suyo. Pero, al mismo tiempo, sentía un miedo sutil, un límite invisible que me recordaba todo lo que estaba en juego. La noche aún era joven, y algo me decía que esta historia apenas estaba comenzando a desplegar sus alas, dispuesta a llevarnos a un terreno desconocido y excitante. Mientras terminaba de preparar la cena, Dolores me miró con esos ojos que parecían contener mil historias y secretos, y me dijo suavemente: «Lucía, esta noche será diferente, solo déjate llevar». Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La noche avanzaba lentamente, y la casa se había transformado en un refugio cálido frente al frío y la lluvia que azotaban las calles de Chinchón. Dolores había terminado de preparar la cena, y el aroma a guiso casero impregnaba cada rincón del salón. Nos sentamos a la mesa, la luz tenue de una lámpara antigua iluminaba sus rasgos con una suavidad casi hipnótica. Ella vestía un vestido de seda color vino, que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando entrever el escote justo lo suficiente para despertar mi imaginación. Sus medias de encaje, asomando bajo el dobladillo, daban un toque de elegancia y sensualidad que me dejaba sin aliento. Mientras cenábamos, la conversación fluía con naturalidad, pero había una tensión sutil en el aire, un juego de miradas y sonrisas que hablaban más que las palabras. Dolores tenía esa habilidad tan especial para combinar la ternura con una provocación delicada, que hacía que cada gesto suyo fuera una invitación silenciosa a cruzar límites que hasta entonces no había imaginado. Me habló de su rutina diaria, de sus paseos matutinos por el parque de El Retiro, donde el rocío aún cubre las hojas y el aire fresco despierta los sentidos. Contaba cómo la disciplina y el cuidado propio eran su secreto para mantenerse joven y llena de vida, y mientras lo hacía, yo no podía dejar de admirar la manera en que sus manos, finas y cuidadas, se movían con gracia sobre la mesa. Sus uñas pintadas de rojo intenso, un rojo que evocaba pasión y misterio, brillaban bajo la luz, y cada vez que rozaban mi brazo, sentía una corriente eléctrica que me recorría por dentro. Dolores cambió el tema hacia Carmen, preguntándome con una voz suave y cargada de curiosidad cómo estaba mi relación con mi esposa. Admití que, aunque la amaba profundamente, la distancia y el trabajo habían creado una rutina que a veces hacía que la pasión se enfriara. Ella asintió comprensivamente, como si entendiera más de lo que decía. Su mirada se volvió penetrante, y sentí que sus ojos verdes me leían el alma, descubriendo cada duda, cada anhelo escondido. Luego, con una sonrisa cómplice, me confesó que sabía cómo mantener viva la llama en una relación, que la experiencia y la confianza eran armas poderosas para construir momentos inolvidables. Me contó, con un tono juguetón, algunas de sus travesuras juveniles, cómo había aprendido a seducir y conquistar con la mirada, con una palabra susurrada, con un roce inesperado. La forma en que narraba esas historias hacía que mi mente se llenara de imágenes vívidas, de sensaciones nuevas y prohibidas. Después de la cena, mientras recogíamos juntos la mesa, ella se acercó a mí con una cercanía que no esperaba. Su perfume, una mezcla delicada de jazmín y vainilla, me envolvió, y pude sentir el calor de su cuerpo a pocos centímetros del mío. Dolores se sirvió una copa de vino tinto y me ofreció una, invitándome a brindar por las sorpresas de la vida y los momentos que nos cambian para siempre. Al chocar las copas, sus dedos rozaron los míos, y esa simple caricia despertó en mí un torbellino de emociones. El reloj marcaba las 11, y la lluvia parecía intensificarse fuera, como si el universo acompañara el crescendo de aquella noche. Dolores me miró con una mezcla de complicidad y desafío, y sus palabras, susurradas al oído,
fueron como un hechizo. Esta noche, Lucía, déjate sorprender. La rutina se rompe con el valor de lo inesperado. En ese instante, supe que algo dentro de mí había cambiado, que la frontera entre lo permitido y lo prohibido se desdibujaba en cada latido, y que la historia que comenzaba a escribirse esa noche sería un secreto que guardaría para siempre. La lluvia seguía golpeando con insistencia los cristales de la ventana mientras yo me sentaba en el sofá, envuelta en una manta suave, tratando de concentrarme en el partido de fútbol que emitían por la televisión. El Dinamo de Madrid enfrentaba a su rival histórico, y el ambiente en la pantalla era tenso, lleno de gritos, cánticos y emoción. Pero a mí, todo eso me parecía lejano, como si estuviera viendo una película en otro idioma. Mis pensamientos no dejaban de regresar a Dolores, a su presencia imponente y a ese aura de misterio y seducción que la envolvía. De repente, un sonido me sacó de mi ensimismamiento, el agua corriendo en el baño. Me incorporé con curiosidad, preguntándome qué hacía Dolores en la ducha a esa hora. La puerta del baño estaba entreabierta, dejando escapar una cortina de vapor que se mezclaba con el aroma a manzana y flores que flotaba en el aire. Por un instante, dudé si debería entrar o esperar. El corazón me latía con fuerza, y las dudas se mezclaban con una inesperada adrenalina. Entonces, escuché su voz, suave y juguetona, llamándome desde el interior: Lucía, ¿estás ahí? ¿Podrías pasarme la toalla? La tengo justo en la estantería, arriba, a la derecha. Su tono era natural, pero en él había un dejo de complicidad que me hizo sonrojar. Sin pensarlo más, me levanté y me acerqué al baño. La luz amarillenta que salía de la estancia dibujaba sombras en el pasillo, y cada paso hacía que mi respiración se acelerara. Al entrar, la visión fue casi hipnótica, la bañera llena de vapor, el suelo resbaladizo, y la silueta de Dolores detrás de una cortina translúcida. Su piel húmeda brillaba bajo la luz tenue, y podía distinguir la forma de su cuerpo, suave y tentadora, moviéndose lentamente al ritmo del agua. La toalla blanca, esponjosa, estaba allí, justo donde me indicó. La tomé con cuidado, sintiendo el calor que desprendía. Dolores extendió la mano desde detrás de la cortina, y cuando tomó la toalla, sus dedos rozaron los míos con una delicadeza que hizo que me estremeciera. Su sonrisa era cálida, agradecida, y en sus ojos verdes se reflejaba un brillo especial, como si todo estuviera sucediendo exactamente como ella había planeado. Gracias, cariño. Eres un verdadero caballero, murmuró, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron en un silencio que lo decía todo. Salí del baño con el corazón a mil, tratando de controlar la mezcla de nervios y deseo que me recorría. Cerré la puerta tras de mí y volví al salón, donde la televisión seguía con el partido, pero ya nada tenía sentido. Cada pensamiento, cada latido, estaba centrado en esa mujer que, con una simple petición, había despertado en mí un torbellino de emociones y pensamientos prohibidos. Me senté de nuevo en el sofá, pero ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. Esa noche, la frontera entre lo cotidiano y lo inesperado se había difuminado, y yo sabía que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría vuelta atrás. La pregunta que me rondaba era clara y aterradora: ¿hasta dónde estaría dispuesta a dejarme llevar? La atmósfera en la casa se había vuelto densa, cargada de una electricidad silenciosa que hacía que cada sonido, cada movimiento, se percibiera con intensidad. Dolores había salido del baño envuelta en una bata de raso color burdeos que ceñía su figura a la perfección, dejando entrever la curva de sus caderas y el delicado encaje del camisón que asomaba por el escote. Sus piernas, largas y torneadas, se mostraban bajo la bata, cubiertas por medias negras que resaltaban aún más su piel luminosa. El brillo en sus ojos verdes era irresistible, una mezcla de misterio y promesa que me tenía completamente atrapada. Se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo rozando el mío. El aroma de su perfume, mezcla de jazmín y vainilla, me envolvía, y una oleada de sentimientos encontrados me invadió: admiración, deseo, miedo y una curiosa sensación de liberación. Intenté mantener la calma, pero mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban ligeramente. Dolores habló con voz suave, casi un susurro, mientras entrelazaba sus dedos con los míos. Lucía, sé que esto puede parecer inesperado, pero hay momentos en la vida que nos llaman a romper con la rutina y descubrir nuevas sensaciones. No tienes que tener miedo, yo estaré aquí para guiarte.
Su cercanía y esa mirada profunda hicieron que mis dudas comenzaran a desvanecerse, reemplazadas por una curiosidad que nunca antes había sentido. Nuestros cuerpos se acercaron lentamente, y entonces, como en un sueño del que no quería despertar, sentí sus labios rozando suavemente los míos. El contacto fue tierno al principio, como una caricia que despierta los sentidos. Luego, la intensidad fue creciendo, y el mundo alrededor desapareció. El calor se extendió por mi piel, y cada beso era una promesa de descubrimiento y entrega. Nos levantamos juntos, y Dolores me guió hacia el dormitorio, donde la luz tenue de una lámpara creaba sombras que danzaban en las paredes. Su bata cayó al suelo sin esfuerzo, revelando un cuerpo que parecía esculpido por el tiempo y la experiencia, piel tersa y suave, curvas que invitaban a ser exploradas. Me sentí atrapada en esa visión, incapaz de apartar la mirada. Ella tomó mi mano y comenzó a recorrer mi piel con delicadeza, despertando cada nervio, cada suspiro contenido. La mezcla de su tacto, su perfume y su voz hicieron que me abandonara completamente a la experiencia, dejando atrás miedos y prejuicios. La noche se llenó de susurros, caricias y una pasión que parecía no tener fin. Entre besos y abrazos, descubrí una faceta de mí misma que ignoraba, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que Dolores supo despertar con maestría. Cada instante era una explosión de sensaciones, una danza entre la ternura y el deseo, que me llevó a un lugar donde el tiempo y el espacio dejaban de existir. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, nosotros nos entregábamos a esa conexión intensa y prohibida, conscientes de que estábamos cruzando una línea invisible que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, en la casa de Chinchón, todo lo que creía seguro y conocido se desvaneció, dando paso a un universo nuevo y fascinante que apenas comenzaba a descubrir. Todavía me cuesta creer que todo aquello sucediera realmente, que una simple visita se convirtiera en un torbellino de emociones y decisiones que jamás imaginé tomar. Mientras la lluvia seguía golpeando con fuerza las ventanas de nuestra casa en Chinchón, me encontraba atrapada entre el asombro y la inquietud, preguntándome cómo habíamos llegado hasta ese punto y qué consecuencias tendría para mí, para mi matrimonio con Carmen, y para la vida que creía tener bajo control. Dolores se había convertido en algo más que una suegra, en una presencia que despertaba en mí deseos y pensamientos que hasta entonces consideraba imposibles. Su cuerpo, su voz, su tacto, se habían grabado en mi piel y en mi mente con una intensidad que me hacía perder el aliento. Pero también había un conflicto interno, una voz pequeña y persistente que me recordaba las reglas no escritas, la moral, el compromiso que tenía con Carmen, la mujer que amaba y con la que compartía sueños y planes. Intenté buscar respuestas en mi cabeza, tratando de entender qué había llevado a ese momento. Quizás fue la soledad impuesta por la ausencia de Carmen, la rutina que desgasta, o la atracción inevitable hacia alguien que parecía comprenderme más de lo que yo misma lograba entenderme. Dolores no era solo una mujer hermosa y segura de sí misma, era una maestra en el arte de la seducción, una experta en leer deseos ocultos y en ofrecer lo que hacía falta para encender la chispa. Pensé en cómo podría haber evitado todo aquello, en las señales que había ignorado, en la forma en que su mirada y sus palabras me habían ido envolviendo poco a poco. ¿Por qué no había puesto un límite claro? ¿Por qué había permitido que la tentación se instalara en mi vida y me arrastrara hacia un terreno tan peligroso? La respuesta no era sencilla, y tal vez no quería enfrentarla del todo. Había algo en esa conexión prohibida que me atraía con una fuerza irresistible. A la vez, recordaba los momentos de complicidad, las risas compartidas, las caricias inesperadas, y me preguntaba si todo aquello había sido un error o si, en realidad, era una forma de descubrirme a mí misma, de romper con la monotonía y encontrar un respiro en medio de la tormenta. La mezcla de culpa y placer me consumía, y no podía evitar imaginar distintas formas en las que la situación podría haberse resuelto, desde cortar de raíz cualquier contacto hasta seguir explorando ese vínculo peligroso. Sin embargo, había algo que sabía con certeza, nada volvería a ser igual. La relación con Dolores había cambiado, y conmigo misma también. Ese encuentro se había convertido en una cicatriz invisible, una marca que dolía y recordaba a la vez, un recuerdo que guardaría con una mezcla de nostalgia y temor. Mientras me acostaba aquella noche, con la mente revuelta y el corazón acelerado, supe que debía prepararme para lo que vendría, porque el destino de esa historia estaba lejos de resolverse. Y aunque intentara negar lo evidente, una parte de mí esperaba con ansias la próxima señal, el próximo gesto de Dolores,
Esa mujer que había irrumpido en mi vida para cambiarla para siempre. Nunca imaginé que aquella noche oscura y lluviosa en Chinchón iba a esconder un secreto aún más profundo, una vuelta inesperada que transformaría todo lo que creía conocer. Justo cuando pensaba que lo vivido con Dolores era el límite de lo sorprendente, la realidad me alcanzó con un giro que me dejó sin aliento y me hizo cuestionar todo de nuevo. Al día siguiente, mientras intentaba recomponerme y retomar la rutina, recibí un mensaje inesperado en mi móvil. Era de un número desconocido, y con cierta aprensión lo abrí. Las palabras eran claras y directas: sé lo que pasó anoche. Dolores y yo tenemos una historia que no imaginas. Si quieres saber la verdad, nos vemos esta noche en el Café La Plaza a las 9. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Quién podía ser ese remitente? ¿Y cómo sabía lo de Dolores? El Café La Plaza era un rincón emblemático del pueblo, con mesas al aire libre y luces cálidas que daban un aire acogedor a las noches frías. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí ir, con la incertidumbre pesando en cada paso que daba bajo la lluvia que no daba tregua. Al llegar, vi a un hombre sentado en una mesa apartada, con una expresión seria y una mirada que parecía atravesarme. Me presenté, y él se levantó para estrechar mi mano. Lucía, soy Javier, el hermano menor de Dolores, dijo con voz grave. Hay cosas que debes saber, verdades que Dolores nunca te contó, y que cambiarán tu visión de todo. Mi mente comenzó a girar, tratando de encontrar sentido a sus palabras. Javier me contó que Dolores había vivido un pasado lleno de secretos, amores prohibidos y decisiones difíciles. Que había enfrentado situaciones complicadas que la moldearon en la mujer fuerte y seductora que yo conocía. Pero lo más impactante fue cuando me reveló que, en realidad, ella había estado esperando una oportunidad para acercarse a mí, para compartir algo más allá de lo familiar, algo que había sentido desde hacía tiempo y que había mantenido oculto por miedo y prudencia. Las palabras de Javier se entrelazaban con recuerdos y sensaciones que ahora cobraban un nuevo significado. Cada gesto de Dolores, cada mirada furtiva, parecía encajar en un puzzle que hasta entonces no había querido armar. La noche que habíamos compartido no había sido casual, sino el resultado de un deseo silencioso y contenido que ella había decidido dejar fluir. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de incredulidad, fascinación y una sombra de temor. ¿Qué significaba todo esto para mí? ¿Cómo iba a enfrentar a Dolores ahora que sabía la verdad? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con Carmen cuando todo saliera a la luz? Javier me advirtió que debía tener cuidado, que no todo era tan sencillo como parecía, y que había fuerzas en juego que podrían complicar las cosas más de lo que imaginaba. Salí del café con la cabeza llena de preguntas, una tormenta interna que rivalizaba con la que afuera seguía azotando las calles empedradas. Esa noche, el secreto de Dolores se convirtió en un enigma que me atrapaba cada vez más, y yo estaba atrapada en el centro de una historia que prometía ser mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás había previsto. La intriga apenas comenzaba, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para entenderla. Aquella noche, mientras la tormenta seguía su danza implacable sobre Chinchón, no podía apartar de mi mente las palabras de Javier, el hermano de Dolores. La revelación sacudió los cimientos de todo lo que creía conocer, y la incertidumbre se mezclaba con una curiosidad casi prohibida que me impulsaba a buscar respuestas, aunque temía lo que pudiera encontrar. Decidí enfrentar a Dolores directamente, en la intimidad de nuestra casa, donde aún flotaba el eco de nuestra última noche juntos. Cuando la vi aparecer en la sala, con su habitual elegancia despreocupada, el corazón me latía con fuerza. Su vestido azul oscuro, ajustado y con un escote sutil, dejaba entrever la piel aterciopelada de su cuello y hombros. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de desafío y ternura. Lucía, comenzó con voz suave, supongo que ya sabes que no podemos seguir ocultando lo que somos y lo que sentimos. Su mirada penetrante me hizo sentir desnuda, vulnerable y extrañamente protegida al mismo tiempo. No es solo un capricho o un error. Esto es algo que ha estado latente durante años, algo que ni siquiera yo sabía cómo enfrentar hasta ahora. Le hablé de Javier y de la conversación inesperada, de las dudas y preguntas que me rondaban la cabeza. Ella suspiró, como liberando un peso invisible, y me contó detalles que antes había guardado celosamente. Su historia era mucho más compleja y profunda de lo que jamás imaginé, secretos familiares, amores imposibles,
y una lucha interna entre lo que debía ser y lo que deseaba ser. Dolores admitió que nos había estado observando, que había sentido una conexión conmigo desde el primer momento, una atracción que la descolocaba y la aterraba al mismo tiempo. Quería protegernos a ambas, dijo, pero también quería permitirme sentir, vivir, y quizás, amar. La tensión entre nosotras se volvió palpable, un hilo invisible que nos unía y nos separaba a la vez. Sus dedos rozaron los míos con una delicadeza que encendió una llama en mi interior. No podemos negar lo que somos, Lucía. Pero tampoco podemos hacer daño a quienes amamos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y un silencio cómplice nos envolvió. Sentí que, a pesar de las dudas y miedos, había una verdad innegable entre nosotras, una fuerza que nos impulsaba a explorar este territorio prohibido con respeto y cuidado. Mientras la noche avanzaba, Dolores me invitó a confiar, a abrirme a esta experiencia sin prejuicios, a descubrir juntas lo que el destino nos había puesto en el camino. Sabía que el camino sería complicado, lleno de decisiones difíciles y sacrificios, pero también sabía que algo profundo y auténtico estaba naciendo entre nosotras. En ese momento, con la lluvia golpeando suavemente los cristales y la casa envuelta en una calma tensa, supe que nuestra historia apenas comenzaba. Una historia que desafiaba convenciones, que rompía moldes, y que prometía cambiar para siempre la vida de las tres mujeres involucradas. Lo que vendría después sería un torbellino de emociones y secretos, pero también una oportunidad única para redescubrirnos, para amar sin barreras y para enfrentar juntos o separados las consecuencias de nuestros actos. La noche en Chinchón estaba lejos de terminar, y yo estaba preparada para seguir adelante, sin importar el precio. La tensión que había crecido entre Dolores y yo aquella noche en Chinchón alcanzó un punto de ebullición imposible de contener. Era como si una tormenta interna se desatara en nuestro interior, desbordando emociones reprimidas, deseos ocultos y secretos largamente guardados. Cada mirada, cada susurro, cada roce se convertía en una descarga eléctrica que me recorría de pies a cabeza, dejándome sin aliento y con la piel ardiendo. Dolores se movía con una gracia felina que parecía desafiar el paso del tiempo. Su piel, suave y luminosa, brillaba bajo la luz tenue de la lámpara, mientras su cabello castaño oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su vestido se había deslizado ligeramente, dejando al descubierto un hombro que invitaba a ser tocado. Sus ojos verdes, intensos y profundos, me miraban con una mezcla de ternura y fuego, como si en ellos se escondiera el secreto de 1000 noches apasionadas. Nos acercamos lentamente, conscientes de que cada segundo era un regalo y una prueba al mismo tiempo. El mundo exterior desapareció, dejando solo el calor de nuestros cuerpos y el palpitar acelerado de nuestros corazones. Sentí sus manos recorriendo mi piel con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus besos, que eran ardientes, desesperados, como si quisieran borrar años de soledad y anhelo. La habitación se llenó de suspiros, de palabras casi inaudibles, de promesas hechas con la mirada. Era un baile entre el deseo y la ternura, una mezcla embriagadora que me envolvía y me hacía perder la noción del tiempo. Cada caricia despertaba en mí sensaciones nuevas, desconocidas, que me hacían sentir viva como nunca antes. Dolores me susurró al oído que no había marcha atrás, que lo que estábamos viviendo era único y que debíamos aprovechar cada instante sin miedo ni remordimientos. Sus palabras eran un bálsamo y un desafío, una invitación a entregarme por completo a ese fuego que nos consumía. En ese momento, comprendí que nuestra historia no era solo un encuentro furtivo o una aventura pasajera. Era un despertar, una revelación que rompía con todo lo establecido, una experiencia que me transformaría para siempre. La pasión entre nosotras era un volcán en erupción, inevitable y poderosa, que arrasaba con todo a su paso. Mientras la noche avanzaba y la lluvia se convertía en un murmullo lejano, nos perdimos en esa danza de cuerpos y emociones, sabiendo que estábamos viviendo algo prohibido, peligroso, pero también profundamente verdadero. La intensidad de aquel momento era tan abrumadora que parecía desafiar la realidad misma, como si estuviéramos atrapadas en un sueño del que no queríamos despertar. Esa noche en Chinchón fue el clímax de una historia que había comenzado con una simple visita, pero que se había convertido en un torbellino de pasión y secretos, un fuego que ardía con fuerza imposible de apagar. Y aunque sabía que las consecuencias podían ser devastadoras, no podía ni quería detenerme. Dolor y placer se entrelazaban, y yo estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque en ese instante,
Nada importaba más que el latido de su piel contra la mía. La madrugada se colaba entre las rendijas de las persianas, tiñendo la habitación con un tenue resplandor plateado que apenas lograba disipar las sombras que danzaban en las paredes. Dolor y placer seguían entrelazados en un baile frenético, pero en mi mente comenzaban a germinar preguntas inquietantes, dudas que amenazaban con romper la magia de aquel momento. Mientras sus manos recorrían mi espalda con una mezcla de ternura y urgencia, no podía evitar pensar en Carmen, en su sonrisa inocente, en los planes que habíamos hecho para el futuro, y en la traición silenciosa que estaba consumiendo lentamente mi alma. ¿Cómo podía amar a dos mujeres tan distintas, tan cercanas y a la vez tan separadas por ese abismo invisible que era la lealtad y la culpa? Dolores notó mi silencio, mis ojos perdidos en el vacío, y me susurró con voz temblorosa: Lucía, esto no puede seguir siendo un secreto. Hay cosas que deben salir a la luz, aunque duelan. No podemos vivir en la sombra de lo prohibido para siempre. Sus palabras eran un eco de mis propios temores, una confesión que abría la puerta a una realidad que no estaba preparada para enfrentar. En ese instante, la puerta se entreabrió lentamente, y una figura apareció en el umbral: Carmen. Sus ojos, grandes y sorprendidos, reflejaban una mezcla de incredulidad, dolor y rabia que me atravesó el pecho como un puñal invisible. El silencio se hizo ensordecedor, y el tiempo pareció detenerse mientras las tres nos mirábamos, atrapadas en un momento suspendido entre la traición y la verdad. Dolores se levantó con dignidad, cubriéndose con la bata que había dejado caer minutos antes, y con una voz firme pero suave dijo: Carmen, era hora de que supieras todo. No hay más mentiras ni secretos. Su mirada se cruzó con la mía, llena de una tristeza profunda y una determinación inquebrantable. La tensión en la habitación era palpable, una mezcla de amor, dolor y rabia que amenazaba con romperlo todo. Sabía que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre, que el equilibrio frágil que habíamos construido se desmoronaría en pedazos, y que el camino hacia la reconciliación, si es que existía, sería largo y tortuoso. Pero también sentí, en medio de ese caos, una extraña sensación de liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de abrir puertas, de permitirnos enfrentar nuestros miedos y elegir qué tipo de amor queríamos construir, más allá de las convenciones y las expectativas. Mientras la lluvia cesaba y los primeros rayos de sol iluminaban el horizonte, supe que este era solo el comienzo de una nueva historia. Una historia llena de desafíos, secretos y pasiones, pero también de esperanza y posibilidades. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura: nada volvería a ser igual, y nosotras tres estábamos destinadas a enfrentarlo juntas, en un destino que aún estaba por escribirse.